Hola a todas y todos. Continuamos con nuestro video tutorial en el que se está analizando un ejemplo de reseña crítica de producto. Bien, en el anterior video alcanzamos a analizar una parte de la introducción y bueno, aquí continuamos con la introducción. Entonces, este segundo párrafo de la introducción responde, por supuesto, a la pregunta sobre qué es lo que se encontrará en el texto. Y asimismo va a responder a unas preguntas relacionadas con el enfoque o el nivel de descripción em, material relacionado con la forma, la estructura y el funcionamiento del producto y también ya unas preguntas del nivel inmaterial relacionadas con quién es el usuario en términos sociales, económicos y culturales, cómo es la interacción entre el usuario y el producto y cómo es el entorno social de esta interacción. Entonces, bueno, procedamos a leer. Entonces dice, los métodos de carga en la cabeza, entonces ya nos está respondiendo a qué es lo que se encontrará en este texto, o pesar una carga en la parte superior de la cabeza son estándar en todo el mundo en desarrollo. Las imágenes son conocidas en la técnica, muestran que las mujeres africanas, entonces las usuarios, recorren kilómetros hacia y desde las fuentes de agua, a pesar de los cubos de 10 galones balanceados precariamente sobre ellas, sus espaldas son rectas como una varilla y sus barbillas levantadas. Entonces aquí tenemos, bueno, a las usuarias y también cómo posiblemente es esta interacción, ¿cierto? De este método de cargar en la cabeza y las usuarias y cuál es el entorno social en que se da. Posiblemente a partir de esto podemos interpretar que ellas usan este método para realizar ciertas tareas, ¿cierto? Que desde su rol en la sociedad han sido asignadas. Y bueno, lo cual también puede estar muy relacionado con la economía dentro de la comunidad en la que están insertos. Bueno, sigue diciendo, a menudo las cargas pesadas no solo se llevan en las cabezas, sino que se suspenden en ella mediante una correa llamada Tom Line. Entonces aquí ya se va a situar eh, el producto, ¿no? Que está relacionado precisamente con este método de cargar en la cabeza. Y también nos va a dar una descripción de cómo es la forma. Entonces el Tom Line es una correa, básicamente. Bueno, sigue. Las mochilas livianas de marco interno, han reemplazado en gran medida las Tom Lines entre la gente moderna que carga al aire libre. Pero cuando se realiza correctamente, la carga en la cabeza puede ser más segura, más eficiente y más funcional que la tecnología supuestamente mejores y más nuevas. Entonces tenemos aquí que, bueno, todo este funcionamiento del Tom Line está relacionado con unos factores positivos en la carga. Bien, continuamos con la siguiente parte de la reseña crítica de producto. Ya aquí tenemos la síntesis expositiva descriptiva del producto. Entonces, bueno, lo interesante de esta parte del texto es que, bueno, a partir de la historia del Tom Line, se va a describir tanto desde aspectos materiales como aspectos inmateriales del mismo. Entonces, recordemos que, bueno, la historia está relacionada tanto con estas cuestiones socioculturales y económicas, ¿cierto? Pero también a todo esto está atado cuestiones de forma y función y pues de composición y producción. Entonces, bueno, miremos qué es lo que dice este párrafo. Entonces dice, buscar el inventor de los dispositivos y técnicas de transporte en la cabeza es como preguntarse quién inventó los zapatos. No existe una única historia de origen para una pieza de cuero, tela o cuerda que esté anudada, enrollada o abrochada alrededor de una carga y desgastada en la parte superior de la cabeza. Entonces aquí tenemos cómo los materiales han sido dispuestos, han sido usados, ¿cierto? Para hacer finalmente el Tom Line.
Continúa, el tomline precede incluso a la mochila. Se ha utilizado en todos los continentes poblados. Las mujeres congoleñas usan tomlines para llevar carbón y leña. Entonces, nuevamente, tenemos a unas usuarias con una interacción precisa, ¿cierto? Con el tomline, que también puede estar relacionada a cierto entorno social en el cual les toca, bueno, deben cumplir con una labor económica dentro de sus comunidades. Continúa. Los Sherpas, tal vez los más famosos usuarios del tomline, hoy en día se han evitado los paquetes modernos, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos a otros usuarios, ¿cierto? Que cargan precisamente con el tomline paquetes modernos. Entonces, aquí ya empezamos a ver toda una serie de valores, ¿cierto? De lo moderno frente a esto que parece lo tradicional, ¿cierto? Asociado con este tomline. Y también empezamos a ver estos ritos de uso, ¿no? Los Sherpas lo usan precisamente con paquetes modernos. Asimismo, se puede pensar que las mujeres lo usan solo con el carbón y la leña. Y esto da cuenta de toda una serie de acciones, ¿cierto? Atravesadas por aspectos culturales que a su vez están relacionadas con el producto. Bueno, entonces continúa. Incluso cuando se ofrecen a llevarlos, prefiriendo la correa simple para llevar equipo al Himalaya. Llaman a los tomlines, los Sherpas, ¿cierto? Namlo, y llevan hasta su propio peso corporal en canastas llamadas doko. Entonces, también vemos que alrededor de estos tomlines, ¿cierto? Están las palabras, ¿cierto? En las lenguas de estas comunidades que también están asociados con símbolos, con valores y ritos dentro de dichas culturas. Bueno, aquí tenemos un segundo párrafo, ¿cierto? De la síntesis expositiva descriptiva, que nuevamente continúa con la historia del tomline, ¿cierto? Aquí vamos a responder a preguntas relacionadas con el funcionamiento del producto, nuevamente con quién es el usuario, la interacción del producto usuario, el entorno social, y ya en un nivel mucho más inmaterial, los relatos y valores asociados con dicho producto. Entonces, leamos. La palabra inglesa tomline se cree que es un acortamiento de las palabras algonquinas matup o metup. Entonces, nuevamente, la relación con la lengua de las comunidades y entró en el léxico occidental junto al comercio. Los viajeros y los corredores de madera aprendieron el método de sus aliados nativos en los siglos XVII y a principios del siglo XVIII. Entonces aquí ya tenemos todos unos relatos, ¿cierto? Que están relacionados con unos valores, en donde vemos un suceso de colonialización y asociado a esto el tomline y todo lo que ha estado alrededor de su historia, ¿no? Bueno, sigue. Era la única manera factible de llevar grandes paquetes de pieles y artes a través de los densos bosques entre cuerpos navegables de agua en lo que ahora es Canadá y norte de Estados Unidos. Entonces, nuevamente vemos una clase de interacción muy precisa con unos usuarios muy precisos, ¿no? Y en un entorno de colonialismo, como les decía, también muy preciso. Continúa el texto. En 1882, el zapatero canadiense Camille Poirier trajo el tomline a las masas norteamericanas cuando creó el paquete de Duluth. Este paquete mantuvo la forma familiar de la mochila con tirantes y un compartimento de almacenamiento de volumen fijo, pero añadió un accesorio de cinta adhesiva que permitía que el paquete se pesara sobre los hombros, el cuello o ambos. Entonces aquí ya tenemos otra forma, ¿cierto?, de uso del tomline, ¿cierto?, asociada al paquete de Duluth o de la mochila de Duluth, que ya es diferente al uso que se le dio o bueno, a la función que se le dio o a la forma de funcionamiento que se le dio en la colonia, o también puede decirse por los Sherpas. O sea, un funcionamiento muy similar, pero con unas características particulares. Entonces dice, el paquete o mochila Duluth rápidamente se convirtió en un clásico. Todavía se fabrica en Duluth y es imitado por proveedores alrededor del mundo. Tenemos un entorno social de uso, ¿no? Ya no es en ciertas comunidades, ¿cierto?,
que son tradicionales, sino que se expande a sociedades occidentales, como también pasó en la época colonial. Y dice, a principios del siglo XX la influencia del timeline se había extendido a los proveedores de ropa militares. Nuevamente, cambiamos, ¿cierto? Los usuarios y con esto generamos nuevos relatos y valores. Durante la Primera Guerra Mundial, en las trincheras de Somme, el capitán del personal, FR, Phelan, formó esta brigada después de mostrar cuánta mano de obra y tiempo se podía ahorrar si el abastecimiento de las trincheras fangosas se llevaba a cabo mediante online. Entonces tenemos nuevamente otra interacción particular, ¿cierto? Dentro de un momento histórico particular asociado con unos relatos y valores también muy particulares. Entonces dice, Phelan había aprendido la técnica mientras cazaba y pescaba en el desierto de Quebec. Entonces, nuevamente, relatos y valores asociados con este producto. Bien, entonces no se pierdan la tercera parte del video donde vamos a seguir con este análisis de esta reseña crítica de producto.